¿Por qué el hijo de un ateo se convertiría en un fundamentalista cristiano? ¿Y por qué una buena chica católica de repente descubriría que realmente es una atea? En este video hablaré sobre por qué algunas personas dejan la religión y otras se vuelven religiosas. Se basa en los estudios de dos renombrados psicólogos canadienses, Robert Altemeyer y Bruce Hundsberger. El estudio involucró una encuesta a 4.264 personas de varias universidades canadienses y explora el contraste de cambios drásticos en la vida de las personas en relación con la religión. Tras la encuesta, los académicos seleccionaron a 25 personas por cada espectro y les hicieron entrevistas detalladas. Al primer grupo lo llamaron los apóstatas asombrosos, que involucra a aquellos que crecieron en un hogar religioso, recibieron una fuerte educación religiosa y tenían fuertes creencias religiosas, pero luego la abandonaron. Al segundo grupo, denominado los creyentes asombrosos, pertenecen a aquellos que no eran religiosos, pero luego decidieron unirse a la religión. El resultado demostró que los creyentes asombrosos y los apóstatas asombrosos son grupos de personas significativamente diferentes. Por ejemplo, mientras que para aquellos que se desconvirtieron de la religión, el proceso de desconversión a menudo era un camino solitario que tomaba muchos meses o incluso años, y el momento de la verdad a menudo podía suceder en un lugar no menor que una biblioteca, por ejemplo. Por el contrario, aquellos que se convirtieron a la religión a menudo lo hicieron influenciados por sus pares. También podría suceder espontáneamente, tal vez en bares o en un funeral donde se volverían hacia la religión, no porque la razón no les dejó otra opción, sino porque la conversión resolvió grandes problemas emocionales. La religión proporcionó seguridad, alegría, propósito, autodisciplina, compañerismo y amor. Aldermeyer y Hundsberger afirman que las raíces de la apostasía generalmente radican en las propias creencias religiosas, no en alguna causa subyacente oculta. A menudo se relaciona con la educación religiosa recibida durante la niñez. Los apóstatas asombrosos suelen ser aquellos criados estrictamente religiosos, que luego simplemente aplicaron a la religión lo que aprendieron a aplicar a la geometría. Los principales desencadenantes del escepticismo para los apóstatas asombrosos eran que las historias bíblicas parecían poco realistas y difíciles de creer. También encontraron varias contradicciones en la Biblia. Los desacuerdos con la teoría de la evolución o el conflicto con la ciencia en general también causarían alarma. Además, el sexismo en las escrituras y las enseñanzas sobre la homosexualidad como pecado también era un problema para los increíbles apóstatas. Y por último, el problema del mal. Esas fueron algunas de las razones principales por las que la gente se volvió escéptica del cristianismo. Es importante tener en cuenta que este estudio se realizó a finales de los 90 y por lo tanto tuvo lugar antes de la era de Internet, las redes sociales y el llamado despertar ateo con lo nuevo, movimiento ateo. Hoy tenemos más datos y trabajos sobre la apostasía. Cada uno de estos estudios se centra en un grupo específico de apóstatas. Algunos se centran en exmormones, algunos en exmusulmanes o judíos no creyentes, afroamericanos y otros grupos como el clero no creyente. Ahora Aldemeyer y Hundsberger concluyeron, mientras que la apostasía asombrosa es indudablemente causada por muchos factores, dos causas generales se destacan en este punto. Primero, la formación religiosa en sí misma produce una fuerte valoración de la verdad y la integridad, valores que los niños no sacrificarán por la religión familiar, si no pasa su prueba. Esto significa que los padres mismos, mientras dan a sus hijos una educación religiosa, les enseñaron que sin importar qué y por encima de todo, valorar la verdad. Lo más importante es la verdad. Por lo tanto, si en algún momento llegan a la conclusión de que su religión no es verdadera, entonces es probable que la abandonen. El segundo factor que notan es que ser brillante puede alentar a algunos estudiantes a encontrar defectos en su religión y hacerlos más seguros en su juicio. Es decir, cuanto más inteligentes son los estudiantes, más probable es que hagan preguntas provocativas sobre su religión y cuando llegan a ciertas conclusiones, es más probable que confíen en sus juicios y no solo sigan lo que dicen los mayores. Como concluyeron los autores, el increíble apóstata simplemente aplicó a la religión lo que estaba entrenado para aplicar a la geometría, en otras palabras, en el caso de los increíbles apóstatas. La razón no les dio opción. Como notó el ex pastor pentecostal Jerry DeWitt, las personas no eligen ser ateas. Se dan cuenta de que lo son, por lo que los increíbles apóstatas casi siempre cambiaron porque se sintieron intelectualmente obligados a hacerlo. Encontraron demasiadas inconsistencias, demasiadas cosas no probadas,
demasiadas improbabilidades y también demasiado sexismo y demasiada injusticia para basar sus vidas en lo que llegaron a ver como un montón de fábulas. Tenían un impulso inusual por la verdad y la integridad personal. Curiosamente, Altemeyer y Hunsberger notaron que los increíbles apóstatas se centraban y preocupaban más por el componente intelectual de su religión y no tanto por los problemas emocionales. Los problemas que surgieron con más frecuencia en las mentes de los estudiantes en la muestra general de la encuesta fueron problemas emocionales, como ¿qué nos sucede cuando morimos?, la muerte de un ser querido o el problema del mal. En cambio, los increíbles apóstatas no se concentraban en ellos. En cambio, las cosas que les molestaban tendían a surgir en los reinos de las ideas. Por ejemplo, los autores escriben que la validez de la Biblia ocupó un lugar cercano al último entre las preguntas realizadas por la muestra general, y pocos informaron haber detectado enseñanzas contradictorias. En esencia, los increíbles apóstatas del futuro operaban de manera distinta a la mayoría de los otros jóvenes. Estaban examinando la verdad de su religión. De esta manera, los autores afirman que casi nunca abandonan la religión o la fe por razones emocionales. Tiene que ver con la lógica. Por otro lado, Aldemeyer y Hunsberger notaron que los creyentes asombrosos parecían haber aceptado el cristianismo no porque la razón no les dejaba otra opción, sino porque la conversión resolvía grandes problemas emocionales. La religión brindaba seguridad, alegría, propósito, autodisciplina, camaradería y amor. Cuando la salvación emocional estaba ausente en los creyentes asombrosos, también lo estaba la dedicación. Significa que los creyentes asombrosos casi siempre se convertían por razones sociales, y no tanto para aprender realmente sobre la religión. No era un impulso intelectual o curiosidad. Por ejemplo, has perdido a un amigo cercano o pariente. Este tipo de estrés emocional podría llevarte por un camino religioso. A menudo sucede bajo la influencia de alguien en tus círculos. En contraste, los autores afirman que casi ninguno de los increíbles apóstatas fue convertido por sus pares o cualquier otra persona. Por lo general, es la lucha interna de un individuo solitario con el intento de encontrar la verdad y entender su fe lógicamente. Marshall Brooks está de acuerdo. Afirma que los mormones abandonan la iglesia no porque nunca fueron verdaderos creyentes, eran creyentes muy dedicados, pero en su intento de defender la verdad de su doctrina, encontraron a su pesar contradicciones e inconsistencias internas en su historia y tradición religiosa y solo después de intentar durante meses o incluso años llegar al fondo de la verdad gradualmente, y a menudo, con gran pesar, llegan a darse cuenta de que simplemente ya no pueden creer en lo que les parecía ilógico. Algunos sociólogos de la religión, como Jesse Smith, sugieren dividir este largo y solitario proceso en 4 etapas. El primero es el punto de partida donde la persona realmente cree. El segundo es el comienzo del cuestionamiento de dichas creencias. El tercero es cuando la persona está llegando a la realización de la falsedad de las creencias religiosas y por lo tanto rechazando el teísmo. Y el cuarto es la salida como ateo, que desafortunadamente es una sentencia de muerte en algunos lugares del mundo. Bien, entonces la decisión de unirse a algunas organizaciones religiosas a menudo ocurre por emociones, bajo la influencia directa de alguien desde el exterior y a veces muy espontáneamente. Por ejemplo, te invitaron a visitar alguna iglesia durante un periodo de estrés emocional en tu vida o alguna otra lucha interna. Recibiste su amor y apoyo y decidiste unirte. A menudo no te importa realmente si hay verdad o no, lo principal es cómo te sientes. Bien, aquí. Sientes que resuelve tus necesidades emocionales específicas. En el otro extremo hay un individuo solitario que por mucho tiempo busca comprender lógicamente sus creencias. La intolerancia hacia diversos grupos podría ser otro detonante para abandonar la religión. Robert Putnam, un científico político estadounidense, declaró en una entrevista con Public Broadcasting Service NewsHour que todos los estadounidenses, incluso entre los estadounidenses más religiosos, los jóvenes son mucho más tolerantes con los homosexuales. Y podemos ver en nuestros datos evidencia de que una agenda muy estridente contra los homosexuales aleja a los niños de la iglesia. Otra causa importante se puede ver en el cambio de ambiente. Por ejemplo, según Brooks, muchos jóvenes mormones pierden su fe durante su misión. Mientras predican fuera de su cómoda vida dentro de la comunidad, a menudo son desafiados y confrontados por personas inteligentes que cuestionan su fe y les hacen plantear preguntas provocativas que nunca se atrevieron a hacer antes. A veces, viajar y experimentar la diversidad, conocer a personas de diferentes religiones, puede servir como un disparador para cuestionar tus propias creencias. Y finalmente, Aldemeyer y Hunsberger discuten la hipótesis de la rebelión útil,
según la cual algunos sugieren que la apostasía simplemente ocurre debido a una rebelión general o actitud crítica hacia las autoridades y las costumbres sociales. Los autores también analizan hipótesis relacionadas con malas relaciones con los padres, experiencias desafortunadas en el hogar, y así sucesivamente. Pero finalmente llegaron a la conclusión de que estas hipótesis no pueden ser verificadas. Afirman que, en casi todos los casos, el mayor problema que los increíbles apóstatas tenían con sus padres surgía por la religión. Las raíces de la apostasía generalmente radican en las creencias religiosas mismas, no en alguna causa subyacente oculta. En otras palabras, la mayoría de las personas no abandonarán su religión debido a factores emocionales como el odio hacia sus padres. No, el problema radica precisamente en la veracidad de la enseñanza religiosa. Quiero agradecer a Alex del canal de YouTube Religiolog, quien fue el autor principal del guión para este video. Alex es candidato a doctorado y asistente de enseñanza en la Universidad de California. Sus áreas de especialización son en secularismo, ateísmo y apostasía. Si estás interesado en ver más videos sobre el estudio académico de la religión y la no religión, te recomiendo mucho que revises su canal haciendo clic en el enlace en la descripción.